Continuando con el seminario, ahora vamos a hablar sobre el electroencefalograma, el cual es una prueba que mide y registra la actividad eléctrica del cerebro. Se fijan sensores especiales llamados electrodos en la cabeza y se conectan con cables a una computadora, la cual puede registrar la actividad eléctrica del cerebro, ya sea en la pantalla o puede registrar la actividad en papel, en forma de líneas onduladas. La presencia de cambios en el patrón normal de la actividad eléctrica puede indicar ciertas afectaciones, como son las convulsiones. Esta prueba permite detectar la actividad cerebral de las neuronas de los dos hemisferios cerebrales y de sus 4 lóbulos, ya sea frontal, temporal, parietal y occipital, pero no puede detectar la actividad de las neuronas de las áreas profundas del cerebro, ni del cerebelo ni del tronco encefálico. Las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están siempre activas, tanto si la persona está despierta como dormida. Y esta actividad eléctrica se manifiesta en forma de ondas de distinta intensidad, ya sea baja, moderada y alta. Un electroencefalograma es uno de los estudios principales para diagnosticar la epilepsia, pero también puede cumplir una función en el diagnóstico de otros trastornos cerebrales que veremos más adelante. Bases del electroencefalograma. El electroencefalograma es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones, que habitualmente son la hiperpnea y la estimulación luminosa intermitente. Y esto se realiza mediante un equipo de electroencefalografía. En 1929 Hans Berger acuñó el término por primera vez de electroencefalograma y lo usó para describir el registro de las fluctuaciones eléctricas en el cerebro, que son captadas por unos electrodos fijados al cuero cabelludo. El origen de esta señal eléctrica está en las células piramidales de la corteza cerebral, es decir, que cada una de dichas neuronas constituye un diminuto dipolo eléctrico cuya polaridad depende de que el impulso a la célula sea inhibitorio o excitatorio. Para poder recoger y registrar una actividad de la actividad eléctrica, cada región cerebral a través de la superficie craneal se coloca un electrodo que capta la diferencia de potencial entre ellos. El electroencefalograma realiza el estudio y análisis de los campos eléctricos cerebrales mediante la amplificación de la diferencia de potencial entre los electrodos, receptores de la señal. Tipos de electroencefalograma. En función de las enfermedades que se sospechen en cada paciente, el electroencefalograma puede ser diferente en su preparación, duración, etc. Pero aquí vamos a conocer los más comunes o lo que vemos habitualmente. Tenemos primero el estándar, que es el estudio clásico y se indica como primer estudio en los pacientes que se está estudiando alguna enfermedad diferente a la epilepsia. Luego tenemos el electroencefalograma prolongado, el cual está indicado para el diagnóstico de la epilepsia, para identificar el tipo y cuando exista la sospecha de un estado epiléptico, es decir, un estado continuo de crisis eléctrica cerebral. Luego tenemos el electroencefalograma continuo, que habitualmente se realiza en pacientes que deben estar hospitalizados por varios días, es decir, de unos 4 a 5 días, y al mismo tiempo se hace un registro de video simultáneo. El objetivo es afinar el diagnóstico del tipo de epilepsia o realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pudieran simular crisis epiléptica. También se utiliza para realizar ajustes de terapia farmacológica y como evaluación preoperatoria en el caso de pacientes candidatos a cirugía de la epilepsia. Luego tenemos el Holter, electroencefalogramas de 24 a 48 horas. Es un examen ambulatorio. Los electrodos se instalan en la clínica, pero posteriormente el paciente se va a su domicilio y realiza una vida normal. La idea es que en una hoja de bitácora el paciente anote todos los hechos relevantes que le ocurren ese día. Y se usa principalmente para confirmar el diagnóstico de epilepsia. Cualquier electroencefalograma, no importa su duración, puede activarse con diferentes maniobras, como es la hiperventilación, es decir, que el paciente respire en forma agitada por 3 minutos, o por fotoestimulación, es decir, con destellos de luces blancas intermitentes a frecuencia variable. También se puede realizar un electroencefalograma con privación de sueño, que puede ser total o parcial antes del examen. De esta forma, el paciente llega cansado al examen y se duerme durante este. En algunos casos se usan electrodos adicionales para afinar el diagnóstico del tipo de epilepsia. ¿Por qué se hace este examen? Un electroencefalograma puede detectar
cambios en la actividad cerebral que pueden ser útiles para diagnosticar trastornos cerebrales, especialmente epilepsia u otros trastornos convulsivos. Pero esta prueba es la más útil e importante para revisar si una persona tiene epilepsia, pero también puede ser útil para diagnosticar o tratar lo siguiente, como son los tumores cerebrales, daños cerebrales por lesiones en la cabeza, disfunciones cerebrales que pueden tener diversas causas como la encefalopatía, inflamación del cerebro, accidentes cerebrovasculares, trastornos del sueño, detectar problemas por desmayo o demencia, ayudar a averiguar la posibilidad de que una persona mejore después de un cambio en el estado de conciencia, entre otros. Incluso un electroencefalograma también puede usarse para confirmar la muerte cerebral de una persona que se encuentre en un estado de coma persistente.